¿Qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos a su clase de clínica de Derecho Notarial, sección A. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Mi nombre es Gonzalo Madrid Pérez y como siempre espero estar a la altura de sus expectativas para esta clase. Tuve el gusto de conocer a algunas personas el día sábado que tuvimos la actividad. Muchísimas gracias por haberse acercado ahí. Eh, y ojalá que en algún momento las clases vuelvan a ser presenciales y conocer a la mayoría de ustedes. En ese orden de ideas, muchísimas gracias también por el apoyo recibido. Eh, es importante el que uno siempre se sienta acuerpado por sus alumnos y en este caso, pues, como siempre, dar ese, no sé cómo expresarlo adecuadamente, porque un gracias se queda muy corto ya. Es decir, el apoyo es algo que uno nunca va a poder comprar en la vida. Lo va a tener porque se gana el respeto y el cariño de sus alumnos y eso no tiene ningún precio. Entonces, muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos los que tuve el gusto de saludar y los que no, pues aquí estamos con la clínica de Derecho Notarial que pues vamos a aprender bastante, créanme que sí. Y igual los otros alumnos no tienen 40 puntos, entonces todavía les falta 60, les falta un montón todavía. Bueno, segundo anuncio parroquial. Eh, fue el 10 de mayo, feliz día a todas las mamás eh, que están en este grupo. Eh, Saben ustedes que mamá es una palabra muy bonita y uno puede utilizar cualquiera, mamá, mamita, mamita linda, vieja, viejita linda. Eh, a mí me gusta mucho la palabra madre, yo se la digo con mucho cariño a mi mamá. Madre linda, le digo. Porque al final todas nuestras mamás son lindas, ¿no, jóvenes? No hay una mamá que no sea linda. Todas las mamás son lindas. Todas las mamás son especiales. Las que todavía están con nosotros y que nos peleamos constantemente con ellas son un amor. Las mamás son un amor. No hay un amor más puro y más universal que ese. Eh, las mamás que ya se adelantaron están desde el cielo, créanme, viéndolos a ustedes y apoyándolos y viendo las tonteras que hacen también. Y para los que tienen una mamá biológica, pero no hace sus veces, y esa mamá puede ser una tía, una prima, una hermana. También a ellas un fuerte saludo porque se lo merecen. Es el único amor puro que hay. No hay un amor más puro que el de una mamá. Hace algunos años salió un video muy famoso donde estaba una señora gritándole a su hijo en gaviotas y le decía, bájate de ahí, bebé. Y se hizo una gran burla por eso, pero nunca se entendió que ella no miraba a un ladrón o a un pandillero, ella miraba a su hijo. Y ese es el amor puro de una madre. No ve al pandillero, no ve al ladrón, no ve nada malo, solo ve a su hijo. Y ese amor puro no es comprensible y fue motivo de burla, cuando debimos de haber sentido un poco de empatía hacia esa mamá. No al ladrón, no. Ella no vio nada de eso. Ella miraba a su hijo que estaba a punto de caerse de un tercer nivel a matarse. Eso es lo que él vio. Ella vio y su instinto de amor lo protegió. Hay que ser más empáticos, porque insisto, ella no vio un ladrón, no vio un maderero, no vio nada. Vio a su hijo. Para los que están en noveno semestre y pasan al décimo semestre, antes de tomarse su primer trago para celebrar el cierre de su carrera, antes de empezar el primer baile, antes de empezar todo, denle un fuerte aplauso a los que ya están ahí arriba y que se les adelantaron, más si es su mamá.
o su papá, porque también es un éxito de ellos verlos felices. Bueno, arranquemos pues, jóvenes. Bienvenidos a su clase de Derecho Notarial. Vamos a continuar. Miren, el primer parcial es muy doctrinario. El primer parcial es extremadamente doctrinario, es muy cansado, porque de parte práctica miramos muy poco. Empezamos a ver la parte práctica a partir del segundo, tercero y cuarto, que ya nos metemos directamente a redactar. Insisto, lo que aquí se les da es un resumen de Derecho Notarial 1 y Derecho Notarial 2. No entro yo a profundidad con los temas porque realmente no son materia de mi clínica. Se les tiene que enseñar, sí, y se les resume de una forma muy sencilla, pero no es una clase de Derecho Notarial 1, no es una clase de Derecho Notarial 2, no es una clase de Derecho Notarial 3, ni mucho menos una clase de Derecho Notarial 4, es una clínica. Y se saca un resumen de todo eso. Entonces, eso es lo que nosotros normalmente hemos ido leyendo. Ya de hecho, ya vamos a terminar nuestra parte doctrinaria, ya nos quedarán solo como 4 o 5 hojas, que hoy podemos avanzar mucho y continuar con esto. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver, creo que ahí está. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Miren, pues, jóvenes. Muy bien. La fe pública fue lo último que vimos el día que tuvimos clase, fue el último tema que tocamos. Y ahorita vamos a entrar a hablar respecto a la responsabilidad profesional del notario con 4 temas bien sencillos antes de entrar directamente a estudiar nuestro código de notariado y los requisitos habilitantes del mismo. Se los resumo bien fácil. La responsabilidad profesional del notario puede ser una responsabilidad civil, una responsabilidad penal, una responsabilidad administrativa y una responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad civil está contenida en el artículo 35 del Código de Notariado, que establece lo siguiente. Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo, en lo concerniente a la causa de nulidad. Vayámonos al artículo 1668 del Código Civil. 1668 de su Código Civil. 1668 de su Código Civil. Profesionales, dice. El profesional es responsable por los daños o perjuicios que cause por ignorancia o negligencia inexcusables o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión. Cuando usted es un notario, yo les he explicado a ustedes que usted tiene una función notarial que consiste en recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes, pero debe necesariamente ser un profesional en todo el sentido de la palabra. Un profesional no es el que se viste bonito, no, ese no es un profesional. Un profesional no es el que tiene los 3 títulos, no, tampoco lo es. El grado académico jamás va a representar qué es un profesional. Un profesional es aquella persona que se levanta todas las mañanas y hace lo que tiene que hacer con su trabajo. Eso es un profesional. Un profesional es usted levantándose todos los días, bañándose, cambiándose y yendo a trabajar y haciendo bien su trabajo. Usted es un profesional. El título nunca hace a un profesional. El profesional es el que hace el título. Nadie es más por ser profesional. ¿Oyeron? Siempre, siempre, siempre es la persona. Siempre es la persona. Jamás el título. Usted va a ser un notario inmortal porque ya recibió clases conmigo.
Y por lo tanto, yo le exijo a usted que sea mejor. Yo le exijo a usted que estudie, yo le exijo a usted que piense por usted mismo. Y esa exigencia se la voy a tener siempre, pero nunca por tener los títulos, sino porque eso es un profesional. Los señores que sacan la basura y que hacen su trabajo y que sacan su basura y que la clasifican, ellos son profesionales. Como lo es el magistrado que ahorita está sentado en la corte más alta de este país. No importa. Es esto, ¿eh? Esto es lo que importa. La responsabilidad penal es la responsabilidad que nace de la comisión de un delito de parte del notario. Es decir, cuando usted celebra un matrimonio y no lo inscribe o lo simula, cae en un delito penal. Por darle un ejemplo, cuando usted hace una declaración jurada sabiendo que no está bien lo que está declarando, cuando hace una compraventa de un bien inmueble que usted sabe que no está haciendo y que solo está simulando, está cometiendo delitos. La responsabilidad penal es personalísima. Ya la vieron ustedes en penal. Nunca caigan en la más fácil. ¿El dinero sirve? Claro, yo no conozco una persona que trabaje por amor al arte. No existe. No existe. Nadie hace nada por nada. Eso no es cierto. Es un principio básico establecido. Por eso es que cuando usted escucha en los candidatos de hoy en día que dice que van a trabajar por Guatemala porque su interés es Guatemala, ya desde ahí toda la ciencia política se la pasaron por el arco del triunfo. Todos hacemos algo porque tenemos un interés en algo. El interés del político siempre va a ser gobernar, ese es su interés principal. Bueno, responsabilidad administrativa. Se incurre en ella cuando el notario incumple con deberes originarios de la función notarial, que otras leyes de carácter administrativa le imponen. Por ejemplo, en el mismo código de notariado. ¿Qué sucede si usted no presenta sus testimonios en el plazo establecido de la ley? A usted se hace acreedor de una multa o incluso lo puedan inhabilitar por no haber cumplido en un trimestre sus obligaciones notariales. ¿O qué le parece a usted dar su aviso de matrimonio? El aviso de matrimonio está contenido en el Código Civil. Si usted no lo entrega dentro de los 25 días o 30 días que establece el reglamento de de la Ley del Registro Nacional de las Personas, usted se hace acreedor de una multa de 25, es un incumplimiento del notario. Si usted no da el aviso al registro de procesos sucesorios dentro de los 15 días después de iniciado el proceso, tiene una multa de 50 quetzales. Esos son responsabilidades administrativas que usted debe de asumir. No le va a dar ese costo a su cliente, pues, si es usted el que no cumplió. Y la responsabilidad disciplinaria es cuando el notario incumple con una falta a la ética profesional o a cualquier atentado contra el prestigio de la profesión. Guatemala, los abogados de Guatemala, los abogados y notarios de Guatemala se manejan bajo un código de ética profesional, el cual está supeditada a las responsabilidades disciplinarias contenidas en la ley de colegiación profesional, el famosísimo Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, en el cual se impone unos grados de sanciones establecidas. Ya las vamos a ver, pero esa es la responsabilidad disciplinaria. Ay, chat 6 dice, 1600 gracias. Esos son una bola de mayas. No, a ver, no sé. Eh, no, nunca hagan totales. Es decir, no todos los hombres son buenos y no todos los hombres son malos. Em, los que les gusta Star Wars, hay una conversación de Anakin con su maestro y con Obi-Wan Kenobi.
y ellos hablan precisamente de los totales, de generalidades. Y las generalidades le explica Obi-Wan Kenobi a Anakin, le explica que las generalidades son incorrectas porque no todos los seres humanos son iguales. Y da una explicación muy interesante de eso. Ni todos los políticos son malos, ni todos los políticos son buenos. Pero no se vale generalizar. Es, por ejemplo, que si a mí me dijeran todos los catedráticos de derecho notarial no sirven, y yo a cuenta de qué. O que yo dijera, cuando hablan de la Universidad de San Carlos, todos los que estudiaron en la Universidad de San Carlos son ladrones. ¿Usted cree eso? No, las generalidades no son correctas. Siempre particularice. Siempre ataque a la idea, nunca a la persona. Es decir, un bolo, alguien borracho, algún ebrio consuetudinario le dice a usted que tomar es malo, nunca ataque al bolo, porque el bolo es. La idea que le dio el bolo es correcta, sí. Nunca ataque a la persona, siempre la idea. En Guatemala es al revés. ¿Vos con qué moral me venís a decir vos eso si vos hiciste eso? Ahí está atacando a la persona, no a la idea. Siempre se ataca a la idea, nunca a la persona. Cuando dos ideas no se ponen de acuerdo, nunca ataque a la persona. Y el primer rango de acuerdo es que no llegaron a ningún acuerdo. Bueno, sigamos. Código de notariado. Mire, pues ahorita vamos a estudiar el código de notariado. Yo les hice aquí los resumen, que está bien sencillo de hacerlo, lo vamos a ir trabajando. Falacia de generalización imperfecta. Sí, así es. Qué gran referencia, Lick. A mí me gusta eso me gusta mucho el cine. Creo que el cine es un arte genial. Genial. Hay películas que son muy, muy buenas. Código de notariado, mire, pues, denominación, decreto número 314 del Congreso de la República. Fecha de entrada en vigencia, 1 de enero de 1947, fundamento legal, artículo 112. Saquen su código de notariado, personas, porque hoy lo vamos a manchar un poco. Que yo les digo algo, ya hemos visto varios artículos del código de notariado, y yo espero que todos los lleven anotados, porque yo los pregunto, pues, porque los doy. Si no los preguntara, entiendo el punto. Miren el artículo 112 de su código notarial. La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1947. ¿Oyeron? Gobierno de Juan José Arevalo. Él fue el que emitió el, el código de notariado. Tiene 112 artículos menos 2 derogados. Hay 2 artículos que son derogados. Les voy a decir uno y ustedes averigüen el otro. O sea, alguien los tiene ahí. El 39 es uno. El artículo 39 es uno de los 2 derogados. A ver si alguien lo vea. Tick podría regresar a la página anterior. Disculpe, voy. Para que le puedan tomar. Le doy un minuto para que pueda darle la responsabilidad profesional del notario y seguimos. ¿Ya? Ok. Sí, artículo 39 y 50, dice. Vamos a ver el artículo 50. Artículo 50. Muy bien. Esos son los 2 artículos derogados. Artículo 39 y 50. Muy bien. Muy bien. Gracias, Andy. Gracias, Fernando. De nada, Ismela. Muy bien. Entonces lo vamos a agregar acá. 39 y 50. Muy bien. Estos son los títulos de su código de notariado. Hay que entender que el código de notariado tiene un error antitécnico porque los códigos normalmente se manejan a través de libros y de capítulos. Sin embargo, el código de notariado únicamente maneja títulos. Es un error técnico de la legislatura de aquel momento que no le colocó libros, sino dividió
por títulos únicamente. Entonces, este es el índice general. Es bien sencillo, no es muy complicado. El título 1 se llama Notarios y es del artículo 1 al 7. El título 2, Protocolo, del 8 al 28. Instrumentos públicos, formalidades especiales para testamentos y otras escrituras, testigos, legalizaciones, actas notariales, protocolaciones, testimonios, prohibiciones. El de prohibiciones es bien fácil porque tiene una X, ¿ve? Es el numeral 10, es una X. Entonces es bien fácil de aprendérselo porque es el numeral 10 de una X. Archivo General de Protocolos, inspección de protocolos, reposición de protocolo, sanciones y rehabilitaciones, arancel y disposiciones finales. ¿Es obligación aprenderse los 16 títulos que tiene el Código de Notariado? Sí. ¿Por qué? Porque sí. No, son mentiras. Porque es muy importante para su estudio. No de la clínica, porque al final, insisto, la clínica pues son puntos y los puntos no sirven para nada. De veras, los puntos no sirven para nada. Se van a dar cuenta de eso después. Ahorita no, ahorita les importa y mucho los puntos. Pero más adelante se van a dar cuenta que no. Nadie llega a su oficina y le dice, mire, licenciado, discúlpeme, si usted no sacó 70 en Derecho Civil, yo no voy a darle a usted su casa. No, no es cierto. No es cierto. El conocimiento que usted tenga, eso sí vale, y vale mucho dinero. Uno pareciera que no. El 50 es porque hablaba de las adopciones, fíjese. Se lo voy a decir exactamente qué decreto es. Es el decreto 4-2018. Por ese es el decreto 4-2018. Eh, voy a, espera, voy a que le tome fotografía. Acá me dice cuando ya y así bajo de una vez. Porque después miro yo que ustedes se mandan el material y es bueno, jóvenes. Yo no digo que sea bueno o que sea malo. La verdad me es totalmente indiferente. ¿Saben qué es lo que no me gusta? Es que al final y al cabo no le dan el crédito a uno. Es decir, ustedes se mandan el material, pero ese material en ningún lado se da la referencia de que el material es creado por el licenciado Gonzalo Madrid Pérez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después vienen ciertas academias que copian literalmente lo que yo tengo y lo hacen parecer como suyo y después crean libros que se llaman 1000 preguntas para el privado o libros que se llaman libro para estudiar el examen técnico profesional y son sacados a veces de esto. Eso es lo que a mí me molesta. Por eso es que no me gusta mucho ese tipo de situaciones, pero también es parte del quehacer del estudiante, aunque no debería ser así. Yo insisto, no debería ser así. Eh, el secreto del notario. Miren, yo he escuchado, he visto libros de preparación para el examen técnico profesional que digo yo a la gran diabla. Y lo peor es que yo a veces, cuando doy la clase, a veces agrego cosas, o a veces subrayo cosas, o a veces agrego a la lectura partes, pero como solo copiaron literalmente de donde lo obtuvieron, eh, se va con el error. De hecho, este documento tiene algunos errores que son hechos a propósito. ¿Por qué? Porque el que recibe la clase sí va a entender dónde está el error. El que no, no, y lo copia y siguen haciendo. Increíble, yo he visto unas cosas, pero es mi Guatemala de oro. Va, organización legal del notariado. Miren pues, eh, cuando estudiamos el derecho notarial, estudiamos la función notarial, la organización legal del notariado y la creación del instrumento público. Bueno, ahorita vamos a entrar a la segunda parte del estudio del derecho notarial, que es la organización legal del notariado. Es decir, todos los elementos legales y fundamentaciones administrativas que existen para que el notario pueda ejercer su profesión. Todas las reglas que debe tener el notario para no ejercer la profesión y las prohibiciones
que existen para ejercer esta profesión. Esa es la organización legal del notariado. Y se empieza con la más fácil de todas, los requisitos habilitantes, contenidos en el artículo 2 del Código de Notariado. Mire pues, el artículo 1 del Código de Notariado ya lo habíamos visto nosotros, que era la definición legal del notario. El artículo 1 establece, el notario tiene fe pública. Ahora ya usted ya sabe qué es una fe pública. El notario tiene la fe pública. No se la regala, la tiene. Para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. El artículo 2, en la parte de arriba, ustedes le van a colocar un subtítulo que se llama requisitos habilitantes. Requisitos habilitantes. Y el artículo 2 empieza de la siguiente forma. Para ejercer, miren pues, para ejercer el notariado. No para ser notario, no dice para ejercer. Esta es la palabra clave en ese artículo y lo que vamos a ver a continuación. Para ejercer el notariado se debe de cumplir con los siguientes requisitos. Aquí no habla de ser notario. Eso no tiene nada que ver. Habla para ejercer la profesión del notario. Esa diferencia es muy, muy, muy importante establecerla. LIC, mi código notariado en el artículo 50 habla de la escritura de prenda agraria. Así es. Iván Franco, así es. Pero está derogado. Si no lo tiene derogado aún, vea el decreto 4-2018 y analícelo para ver la derogatoria del artículo 50, ¿vio? ¿Cuáles son los siguientes requisitos? El primer requisito dice ser guatemalteco natural. Va. Este artículo lo vamos a desglosar. Yo aquí lo desgloso bastante, bastante claro, pero tengo la obligación de explicárselos para que no quede ninguna. Dice ser guatemalteco natural. Ahora bien, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que la palabra natural debe de ser sustituida por la palabra origen. Saque su Constitución Política de la República de Guatemala. Miren, jóvenes, el, 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 la, el artículo 144 constitucional regula lo siguiente. 144 de la Constitución Política de Guatemala. Son guatemaltecos de origen. Es decir, ya no utiliza el término. Ya no utiliza el término que establece el Código Civil, que es natural. Utiliza la terminología origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala. Naves y aeronaves guatemaltecas. Y los hijos de padre o madre guatemaltecos, nacidos en el extranjero. Se exceptúan, o sea, esta es una excepción, se exceptúan los hijos de los funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele su nacionalidad. La Corte de Constitucionalidad ya emitió sentencia al respecto del cambio de la palabra natural por la palabra origen. Esta sentencia fue emitida el 19 de enero de 1999 en el expediente 16-98 y regula lo siguiente. Aunque la Constitución, en efecto, emplee guatemaltecos de origen, calificativo que de preferencia debió haber utilizado el legislador para mantener uniformidad terminológica entre las dos normas que se confrontan, el vocablo natural resulta ser sinónimo del vocablo origen, a consecuencia de lo cual las expresiones guatemalteco de origen y guatemalteco natural tienen una misma significación conceptual. O sea, ya no hay duda de eso. Entonces, el Código Notariado no sufrió la reforma, pero se debe entender como guatemalteco de origen. Existe una segunda fundamentación
que se encuentra en la ley de nacionalidad. Va, saquen su ley de nacionalidad. LIC no tenemos la ley de nacionalidad. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es que la vamos a buscar en internet. Ley de nacionalidad Guatemala. Y en el artículo número 7 establece lo siguiente, se las paso a leer. Para los efectos de esta ley, los términos de natural, de origen y por nacimiento referidos a la nacionalidad son sinónimos. El término de nacional por nacimiento incluye tanto la nacionalidad jus soli como por jus sanguini. Los términos de centroamericano y de Centroamérica comprenden a las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Ahí se los colocaron ya en el chat. Entonces, regresemos a nuestra página de web. Son sinónimos, ¿oyeron? ¿Quiénes son guatemaltecos de origen? Los nacidos en el territorio de la República de Guatemala. Los nacidos en el territorio de la República de Guatemala. Miren pues. Ay, ay, ay. Artículo 142 de su código, de su Constitución Política de la República de Guatemala. De la soberanía y el territorio. El Estado ejerce plena soberanía sobre A. El territorio nacional integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. B. La zona contigua del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. Y C. Los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y la existencia en las aguas adyacentes a la costa fuera del mar territorial que constituyen la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme a la práctica internacional. Ahora bien, Juan. A ver, busquemos más, busquemos más, busquemos más. ¿Tiene más? El problema que tiene nuestra Constitución Política de la República de Guatemala es que hoy por hoy mojones nacionales no hay. Es decir, una ley que regule que la extensión territorial guatemalteca es del paralelo tal al paralelo tal geográfico del mundo no existe. No hay. ¿Por qué? Porque los legisladores tienen dos problemas para hacer eso. Primero, es que en Belice, si se coloca esa frontera, se está renunciando a Belice, aunque queda muy claro para los guatemaltecos que Belice no es de Guatemala, que el señor Álvaro Arzú Irigoyen estableció muy claramente y reconoció abiertamente la independencia de Belice. ¿Sí? No yo no fui, no fue Gonzalo Maldívar, fue él el que lo hizo. Es una declaración presidencial. Lo que pasa es que los presidentes en Guatemala hablan sin creer que lo que hablan no tiene responsabilidad y todo lo que un presidente habla tiene responsabilidad. Y segundo es que existe aún una pelea respecto a cierta parte del área eh, contigua a Petén con México. ¿Por qué? Porque históricamente hablando, Justo Rufino Barrios, sí, el mismo que creó el derecho notarial y que en este país se le tiene como el dueño del billete de 5 quetzales y el gran reformador de este país, literalmente agarró una regla, la puso sobre un mapa e hizo 3 líneas. Por eso es que Petén es recto. Si usted mira un mapa de Petén, Petén es recto. Su parte de arriba es así, así y así. Y la frontera sur es un río.
Esa es nuestra frontera norte hacia México, el río. Luego viene, agarra otras reglas y otras y vuelve otra vez al río. Los dos ríos fueron los que sirvieron como base para crear la frontera entre México y Guatemala por más o menos 16 cañones. ¿Por qué? Porque Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados tenían la idea de que como iban a conquistar El Salvador y Honduras, Guatemala se iba a extender hacia el lado este y no les interesaba tanto expandirse hacia el lado oeste. Ahí están nuestros grandes próceres de este país, en el billete de 5, en el billete de 10, pero que históricamente hablando no sirve. Eh, eh, ¿Por qué no nos platican eso y por qué no nos lo cuentan en la escuela o por qué no nos dicen eso y cómo es que llegó el billete de 5 y el billete de 10? Pues pregúntenle. La familia García Granados sigue estando vigente en Guatemala. De hecho, Gente Continental pertenece a la familia Garay Thompson. Entonces, imagínense que ellos vienen teniendo dinero desde 1800 y la madre. No se puede pelear contra un sistema así. Pero bueno, sigamos. Si no me voy a poner a llorar aquí por mi país. Los nacidos en naves y aeronaves guatemaltecas. Todas las naves y aeronaves guatemaltecas se consideran suelo guatemalteco. Esto se basa en un principio que ustedes van a estudiar en Derecho Internacional Público, en el cual, en un código que se llama Código de Bustamante, el Código de Bustamante, se crean las reglas de las relaciones entre los países y se estableció que cuando uno navega o cuando uno se transporta en una nave que tiene una bandera específica de ese país, es como si estuviera agrediendo al país completo. Y por lo tanto lo que se buscaba era defender a esas naves y aeronaves. Realmente el Código de Bustamante lo que buscaba también era proteger los barcos que transportaban en ese momento el oro o las riquezas de los países colonizadores. Por eso es que nace eso. En Piratas del Caribe lo puede ver usted muy bien, eh, que no se atreven a atacar a Barbosa en el barco británico porque si no estarían atacando a toda Inglaterra. Básicamente explicado en términos bien sencillos. Los hijos de padre o madres guatemaltecos nacidos en el extranjero. Esto es bien importante establecerlo porque así es como se obtienen las nacionalidades. Por ejemplo, el presidente eh, Alejandro Yamatei o incluso Suri Ríos tienen nacionalidades europeas y nacionalidades guatemaltecas porque ellos nacen en territorio europeo, pero se les da la nacionalidad guatemalteca. De hecho, Alejandro Yamatei tiene pasaporte italiano, si no estoy mal, y Suri Ríos creo que tiene pasaporte francés. Entonces, ¿por qué? Porque eso da caché. Nacer en el extranjero da caché. Yo nací en el Ix y me siento muy orgulloso de saber dónde nací. Eh, a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Mire, pues, necesito que me hagan el favor de leer el artículo número 145, artículo 145 de la Constitución. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Pero existe una condición: si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos. Artículo 146. Son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien. Todos estos son guatemaltecos de origen.
Lic, ¿y cuáles son los límites establecidos para la naturalización? Fíjense ustedes que en ese orden de ideas, la Corte de Constitucionalidad nuevamente ha emitido sentencias. Miren, algo que ustedes aprendieron en Derecho Constitucional, y si no lo aprendieron en Derecho Constitucional, ahorita lo van a aprender, es lo siguiente. ¿Qué es una doctrina legal? ¿Y qué es una lectura de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad? La doctrina legal encierra que la interpretación normativa que da la Corte de Constitucionalidad sirve como un punto de partida para que los jueces puedan resolver en el sentido de la sentencia, pero no son ley. Es decir, la facultad legislativa pertenece únicamente al Congreso de la República. La doctrina legal encierra la interpretación que utiliza la Corte de Constitucionalidad en defensa de derechos inherentes garantizados en la Constitución Política de la República. Por eso es que cuando usted, en la parte práctica de su vida profesional como abogado, ya sea en materia penal o en materia civil o en materia de amparo, consigne doctrina legal, tiene que saber que lo que está haciendo ahí es diciéndole a la Corte que ya ha resuelto en ese sentido y que ese debería ser el sentido en el cual resuelva, pero no está cambiando la ley. Por eso es que la doctrina puede ser cambiante en la Corte de Constitucionalidad, es decir, puede salirse de las sentencias establecidas. Va. Cuando yo leo acá y le leo una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, no le estoy diciendo que la ley cambió, le estoy diciendo que esa es la forma en la que se interpreta esa norma. Eso es puro derecho constitucional, que me imagino que ya lo vieron y se los explicaron ahí muy bien en su clase de derecho notarial. ¿Por qué? Porque para entender el derecho en sí mismo es necesario leer todos los días. Lea todos los días, es importante. Sigamos, si no vamos a terminar. Eh, mm, ¿Saben qué? Esas sentencias solo se las voy a dejar para que la lean. La sentencia es del expediente 3784-2013 y la fecha de sentencia es 22 de enero del 2014. Búsquenla en el portal de la Corte de Constitucionalidad y léanla para entender qué son los guatemaltecos naturalizados. Muy bien, mayores de edad. Continuemos con los requisitos establecidos en el artículo 2. Es que si no, no vamos a avanzar. Mayor de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años, de conformidad con el artículo 8 del Código Civil. Saque su Código Civil. Vamos a leer el artículo 8. El artículo 8 establece lo siguiente. La capacidad para el ejercicio de derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. ¿Qué significa haber cumplido 18 años? Es decir, si hoy es mi cumpleaños y yo hoy cumplo 18 años, hoy estoy cumpliendo 18 años. No he cumplido, porque cumplido indica un futuro, es decir, el día que usted cumple los 18 años, todavía no puede ejercer la función. 18 años, con un día usted ya cumplió 18 años. Mire qué interesante esa interpretación constitucional, esa interpretación del artículo 8. ¿Cuándo cumple los 18 años? Hoy, ok, hoy usted está cumpliendo los 18 años, pero la ley establece, son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Ya cumplieron los 18 años. Entonces, 18 años con un día, usted ya ejerce su profesión civil. Interesante, ¿verdad? Bueno, me imagino que eso lo vieron en Derecho Civil 1. Porque yo entiendo que ustedes ya lo vieron. Parto de la idea que ya lo vieron.
Por eso es que solo lo menciono por estarlo mencionando. ¿Va? Van a decir ustedes, ese Lick está un poco loco. La verdad es que sí. Estado seglar, no ser ministro de ningún culto. El ministro de culto puede estudiar en la Facultad de Derecho y graduarse de abogado y notario, pero no puede ejercer la profesión. Es decir, el ejemplo que se coloca para este término de estado seglar es el siguiente. ¿Sí? Se va a graduar en la Facultad de Derecho el señor Cash Luna. Cash Luna llega a su graduación, están empezando el acto y cuando empiezan el acto, viene una persona y dice, yo impugno este acto porque él es ministro de culto y por lo tanto no puede ser notario, abogado y notario. Y vienen los que están examinando en el examen público de tesis y de graduación y establecen, ok, mientras se resuelve esto, no lo vamos a graduar. ¿Hicieron bien estas personas o hicieron mal? Ahora bien, el estudiar y el graduarte no implica el ejercicio de la profesión. El artículo 2 establece el ejercicio de la profesión, no graduarse. Se puede graduar una persona, un pastor evangélico. Se puede graduar de derecho un sacerdote católico. Se puede graduar de derecho un rabino. Lo que no va a poder, bajo ningún punto de vista, es ejercer. Es decir, denle los títulos, denle el número de colegiado, entréguenle su carnet de colegiado, entréguenle su constancia de que de que ejerce de que es un abogado y notario, pero jamás va a poder ejercer. Jamás va a poder ejercer. Y el ejercicio de la profesión no empieza con la graduación. No empieza ni siquiera con la colegiación. Empieza con la juramentación en la Corte Suprema de Justicia. Ahí es donde empieza. En el momento en el que a usted lo juramentan como notario de este país, ahí puede usted firmar. Antes no puede ni ejercer la profesión de abogado ni ejercer la profesión de notario. Yo le aseguro que usted se va a graduar. Yo le aseguro que usted se va a colegiar y no va a poder firmar, porque el ejercicio de la profesión de abogado y notario inicia con la juramentación que le hacen en la Corte Suprema de Justicia, porque en ese acto de juramentación, no es solo de ir a decir yo juro y prometo defender la Constitución, no, en ese momento, la presidenta actualmente de la Corte Suprema de Justicia, con el medallón de justicia puesta, que ha de ser un honor, o sea, digamos, yo creo que no debería de existir una cosa más hermosa o más completa del derecho que el ser magistrado y que además ser presidente de la Corte Suprema de Justicia ha de ser uno de los privilegios que ojalá Dios algún día me permita a mí hacer, pero esos son pactos políticos muy fuertes. Pero imagínese que cuando ella se coloca el medallón de justicia y lo juramenta a usted, ella en ese momento lo inviste de fe pública y lo inviste de la facultad de poder ejercer su profesión de abogado. Esa es la importancia de ese acto. Entonces, el estado seglar significa que no pertenece a ningún ministerio o algún ministro de culto o no ejerce como ministro de culto para poder ejercer el derecho notarial, no para ser abogado y notario. Dos cosas. Alguien había levantado la mano. Puede hablar, tiene el micrófono ahorita. Gracias, Lick. Buenos días. Y al momento de que, digamos, se gradúa, se hace el colegiado y todo, pero años después ya se mete a lo de la religión, tendría que dejar de ejercer totalmente. Sí, se puede impugnar, así es. Eh, ¿Por qué? Porque recuérdense que Guatemala es un estado laico, es decir, eh, qué difícil, porque nuestra propia constitución inicia diciendo
en el nombre de Dios, así, invocando el nombre de Dios, dice la Constitución en su preámbulo, ¿verdad? Vamos a leer el preámbulo de la Constitución. Invocando el nombre de Dios, así empieza. Es decir, el pueblo guatemalteco tiene la creencia de un poder superior, pero ahí no habla de Jesucristo, no habla de Mahoma, no dice nada de eso. No menciona nada de eso. Cree en una entidad superior, en eso cree. Es la única creencia que tenemos. Entonces, un ministro de culto, un sacerdote católico, cuando ejerce su profesión, jura lealtad a la Iglesia Católica Romana. Es decir, el voto de obediencia de un sacerdote implica incluso la superioridad de la norma constitucional del país en el que vive. Un sacerdote jura específicamente por un voto de obediencia papal, es decir, existe esa sumisión del sacerdote hacia el papa. El rabino judío tiene una sumisión también ante el Torá, que es la normativa legal de ellos, más que sobre la Constitución. Ese es el problema del Estado seglar. El pastor cristiano, el pastor cristiano en el momento en el que se hace pastor, jura la obediencia hacia la Biblia. Y entonces habla en nombre de Dios. Vea el poder que tienen los tres. Estoy mencionando tres, hay más. Pero para que nos quede claro. Entonces, el notario solo puede hacer lo que la ley le permite y debe respetar y valorar la normativa legal. Pero si esa normativa legal entra en conflicto con su fe, puede ser que su función notarial se vea imparcializada y por lo tanto no pueda ejercer adecuadamente su profesión. Eso es lo que se busca. Imagínense que hoy en Guatemala existiera el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y llegan con un pastor evangélico o con un sacerdote cristiano y le dicen, miren, necesitamos que nos celebre el matrimonio. No puedo. ¿Qué? Porque mi religión me lo prohíbe. ¿Qué tiene que ver la religión con la ley? Eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca. Proteger el derecho notarial. Al ser nosotros un país laico, es decir, que nosotros no creemos ninguna institución estatal cree en una religión específica, o sea, nosotros no somos cristianos. Por eso es que cuando volvemos al mismo punto, a mí me da risa, aquellos legisladores guatemaltecos que dicen vamos a obligar a que se lea la Biblia. ¿Y si yo soy judío? ¿Y si yo soy musulmán? ¿Y yo no creo en la Biblia? Ah, entonces no soy guatemalteco y soy un ciudadano de segunda. No, no. Hay que entender esa parte. Cuando usted crea normas, porque yo no dudo que aquí van a haber futuros diputados, cree normas que ayuden a todos y no meta al pobre Jesucristo en problemas que no le corresponden a él. ¿Qué tiene que ver Jesucristo con los problemas que nosotros tenemos? Nada. Pobrecito él ahí arriba está viendo cómo pecamos todos nosotros y todavía meterlo al problema político. Bueno, domiciliado en la República de Guatemala. Al domiciliado en la República de Guatemala se le conoce como deber de residencia. Esta norma es la que permite ejercer al notario en cualquier lugar de la República. Se recuerdan que nosotros podemos ejercer el derecho notarial en cualquier parte de la República, es decir, en Izabal, en Huehuetenango, en Petén, e incluso me permite ejercer mi profesión en un país extranjero siempre y cuando surtan sus efectos jurídicos en Guatemala. Porque yo debo de regresar a Guatemala, siempre.
Y digo en teoría, pues, porque todos sabemos que en Estados Unidos, en Canadá, existen abogados y notarios que ya viven allá, que hacen sus mandatos allá, que vienen a Guatemala, que mandan los documentos a Guatemala para que otro notario los protocolice y pueda ejercer su profesión allá. Pero realmente se tergiversa el sentido del domiciliado en la República de Guatemala. Haber obtenido el título facultativo, la incorporación con arreglo de ley. En Guatemala, las universidades, a través de sus facultades de Derecho, cuando cumplen con todos los requisitos académicos, otorgan 2 títulos facultativos, el abogado y notario, y un grado académico, licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es decir, nosotros obtenemos 3 grandes pedazos de papel. De esos 3 grandes pedazos de papel, 2 son títulos facultativos, abogado y notario. Nos faculta para poder ejercer una profesión, la profesión de abogado y la profesión de notario. Y nos dan un grado académico, que es la licenciatura. En este caso, la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Por eso nosotros obtenemos 3. Los médicos reciben su licenciatura en Ciencias Médicas y un título facultativo de médico y cirujano. ¿Por qué médico y cirujano no lo dividen en 2? Porque no son tan buenos como los abogados y notarios. Por eso es. Los contadores públicos solo reciben su licenciatura en ciencias económicas. Nada más. Son auditores, pero nada más. Los ingenieros no se digan. Ya van a escuchar mi santo padre y mis hermanos. Son ingenieros, pero un ingeniero. Bueno, eh, qué mala onda. No, yo no es que crea que mi profesión es la mejor. No, pero realmente es la mejor. Los títulos están afectos al impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo, de 100 quetzales. 100 quetzales. Otra obligación para el ejercicio del notariado es que todos los títulos extendidos por cualquier institución educativa están afectas a ser registradas en la Contraloría General de Cuentas, cuyo costo es de 65 quetzales por cada uno de los títulos. Respecto a la incorporación de profesionales de conformidad con la Constitución Política de la República, es la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Consejo Superior Universitario, el que luego de un trámite administrativo otorga incorporación a los estudiantes extranjeros que lo soliciten, y siempre y cuando cumplan con los requisitos habilitantes. Es decir, no basta que me den los títulos facultativos. Esos títulos facultativos deben de cumplir una formalidad específica, que es la inscripción en la Contraloría General de Cuentas. Le colocan un sticker en la parte de atrás. Es un sticker que da la Contraloría General de Cuentas con un número de registro. Y ese número de registro implica el poder ejercer la profesión en un trámite eminentemente administrativo. Es que no solo es graduarse, joven, no solo es recibir el título, no, es la mitad del trabajo. La otra mitad es todos los trámites administrativos que usted debe de hacer. Tiene los títulos, hay que ir a la Contraloría, porque si no están inscritos en la Contraloría, no se le inscriben en la SAT, y al no inscribirse en la SAT, usted no puede comprar hojas de papel sellado especial para el protocolo. Licenciado, ¿y por qué no todo se hace una vez? Porque es Guatemala. Y en Guatemala nos encanta, nos fascina, amamos hacer trámites administrativos. Nos encanta. Somos positivistas, es decir, todo tiene que estar por escrito y todo se tiene que hacer en esa forma. ¿Qué sucede con aquellos, aquellas personas que estudian en universidades fuera del país y quisieran poder ser abogados y notarios en Guatemala? Y aquí empieza el problema. Respecto a la incorporación de profesionales de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el único ente facultado
para la incorporación es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es la única. Eso se hace a través del Consejo Superior Universitario. Recordemos que el Consejo Superior Universitario es el órgano administrativo superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es decir, el Consejo Superior Universitario ejerce el órgano administrativo superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es un cuerpo colegiado por todos los decanos de las facultades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asimismo por un representante de los profesionales de cada uno de los ejercicios profesionales respectivos y un alumno. Miren qué grande es el Consejo Superior Universitario, el cual es presidido por el rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se le dice rector magnífico, no porque sea magnífico, sino porque es magnánimo, es decir, su profesión, su ejercicio de rector encierra en sí mismo el ser bueno, el ser el cúmulo de conocimiento más grande que tiene la universidad. Por eso es que la toga del señor rector es negra, porque entre más negra sea la toga, más importancia tiene la misma. Y tiene un medallón, también un medallón del conocimiento científico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que ese medallón viene desde hace 335 años más o menos para atrás, cuando es reconocida la Universidad de San Carlos de Guatemala, que su sede principal la tuvo en Antiguo Guatemala, la parte de la catedral. Ahí está incluso hoy por hoy el Museo de la Universidad de San Carlos, que lo pueden ir a ver. En vez de irse a parrandear a la noche, o vayan de primero Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala y después se van a parrandear. Descansemos 10 minutos, jóvenes, son las 9:03 y va, no siento el tiempo. Descansemos 10 minutos y regresemos para continuar la clase. Si no, muy aburrido. Lick, ¿cuándo usted lo fundamentaron desde ese tiempo? ¿Para esta parte ha cambiado algo? No. Y si la CDH le da la razón a Hendrix, sí podría ejercer los extranjeros. Cristian, sí, lamentablemente fue una defensa bastante mala, porque pusieron a un constituyente a defendernos. Y volvemos al mismo punto, bajones, zapatero a tu zapato. Un constituyente no es, porque sea constituyente no significa que sea buen abogado, buen notario. Lee, gracias por las recapitulaciones, son interesantes a la orden. ¿Y si renuncia a los otros cargos? Si renuncia a los otros cargos, Débora, entonces ahí sí podría ejercerlo. Pero volvemos al mismo punto. ¿En qué parte la renuncia el juez debe de calificarla o la persona que califica determina si no existe simulación? Le pongo un ejemplo. Hoy en día cambió el criterio de las inscripciones para las elecciones de candidatos. Por ejemplo, el vicepresidente del partido de la UNE era un conocido y reconocido pastor evangélico. Y sin embargo lograron que se inscribiera aunque hubiera una prohibición. ¿Por qué? Porque renunció a su profesión, o, a su quehacer religioso, por ejemplo. Pero cuando fue Harold Caballeros hace 12 años, que fue el que renunció para poder ser candidato a la presidencia, en ese momento la Corte de Constitucionalidad determinó que uno no puede renunciar a la fe porque estaría haciendo una simulación. Cambió el criterio. Lo mismo que con Sully Ríos, hace 4 años no le permitieron la inscripción, pero ahorita sí, todo va a depender de cuál es el criterio constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que se tiene. Eh, es bien interesante esa parte, porque es cuestión de criterios, es cuestión de criterios. Yo estoy seguro que cuando ustedes vieron la famosísima pirámide de Kelsen,
estudiaron una sentencia, no estudiaron, o sea, no sabían que estaban estudiando una sentencia de un juez que se llama Marshall, de apellido Marshall. El juez Marshall es un juez estatal americano que crea las bases de la constitucionalidad moderna y en la que establece que nada puede ser superior a la Constitución y garantizar los derechos constitucionales inherentes en ese cuerpo legal. Lo mismo sucede acá. La interpretación legal que se tiene se debe de buscar siempre la mejor interpretación de derechos. Si eso es bueno o es malo, ya no importa, no es importante. Debe seguir el poder ejercer su profesión en cuanto a su nivel académico y validar su título, aparte de los permisos del Ministerio de Trabajo. O sea, dice, disculpe, yo tengo una pregunta. Yo tengo un amigo italiano que practica fisioterapia. ¿Qué proceso debe seguir él para poder ejercer su profesión en cuanto a su nivel académico y validar su título, aparte de los permisos del Ministerio de Trabajo? Si él desea que sus títulos sean reconocidos en Guatemala, debe de hacer precisamente una solicitud al Consejo Superior Universitario para que éste pueda incorporarlo. Y lo que va a suceder es que si la carrera no existe en la Universidad de San Carlos, por ejemplo, no existe fisioterapia en la Universidad de San Carlos, el Consejo Superior Universitario le solicita a alguna universidad privada que sí tenga esa profesión que le realice los exámenes técnicos profesionales en esa área. Y si los gana, entonces ya pueda ser sujeto a incorporarse por parte de la Universidad de San Carlos. Ya no van a haber 10 minutos, perdón, sí, no, tienes razón. Descansemos un ratito, voy a tomar agua, ya también son las 9:08. Regresemos a las 9:18, 10 minutos, ¿sí? Necesito tomar agua.
Bueno, sigamos pues, jóvenes. Sigamos pues, jóvenes. Porque hay que continuar, si no, no voy a terminar mi clase del día de hoy. Y me pongo a hablar tonteras que nada que ver. Va, sigamos pues. Eh, Ahora bien, si nosotros leemos el artículo número 2, en el numeral primero establece ser guatemalteco de origen, mayor de edad, estado seglar y domiciliario de la República, salvo lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6. Haber obtenido el título facultativo de la República o la incorporación con arreglo de ley. Solo le damos el artículo 87 de la Constitución, solo para terminar de remarcar ese punto, el artículo 87. Artículo 87 de la Constitución de la República de Guatemala. Silenciar todos. Artículo 87. Solo serán reconocidos en Guatemala los grados, títulos y diplomas otorgados por las universidades legalmente autorizadas y organizadas para funcionar en el país, salvo lo dispuesto por tratados internacionales. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única facultada para resolver la incorporación de profesionales egresadas de universidades extranjeras y para fijar los requisitos previos que al efecto haya de llenarse, así como para reconocer títulos y diplomas de carácter universitario, amparados por tratados internacionales. Los títulos otorgados por universidades centroamericanas tendrán plena validez en Guatemala al lograrse la unificación básica de los planes de estudio. No podrán dictarse disposiciones legales que otorguen privilegios en perjuicio de quienes ejerzan una profesión con título o que hayan sido autorizados legalmente para ejercerlas. Muy bien, ahí estamos entonces. Para que quede bien claro el artículo 87 constitucional. Vamos a cerrar esto. Sigamos. Eh, Entre el numeral 2 y el numeral 3, me hacen ustedes favores de colocar la palabra colegiación. Entre el numeral 2 y numeral 3 me colocan la palabra colegiación. Para ejercer cualquier profesión es obligación la colegiación, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y tendrá como fin la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. Veamos el artículo 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Colegiación profesional. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de los profesionales universitarios y el control de su ejercicio. La colegiación profesional como asociaciones gremiales con personalidad jurídica funcionarán de conformidad con la ley de colegiación profesional obligatoria y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las universidades de las que fueran egresadas de sus miembros. Contribuirán al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los fines y objetivos de todas las universidades del país. En todo asunto que se relacione con el mejoramiento del nivel científico y técnico cultural de las profesiones universitarias, las universidades del país podrán requerir la participación de los colegios profesionales. Ahora bien, vayamos a leer el... Ah, se va a descargar. ¿Cómo? Espérenme. Espérenme la carga. Denme un minuto. Espérenme un segundo.
Mire, pues, leamos el artículo 34 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 34. Derecho de asociación. Ah, voy. Ok. Ve el artículo 34 de la Constitución. Leamos el artículo 34 de la Constitución. Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la colegiación profesional. Es decir, la colegiación profesional no es si a usted le gusta, le parece, está de acuerdo o no. Usted se debe de colegiar. La colegiación obligatoria es obligatoria, precisamente. El término ahí sí es impositivo. Mire, Lick, yo no quiero participar en el colegio de abogados y notarios. No puede ejercer la profesión entonces. Licenciado, pero es que no puede. Porque tiene que formar un colegio profesional. El colegio profesional surge como una respuesta a las organizaciones de los profesionales. No hay una asociación que no defienda los intereses de los agremiados. Por eso es que se hace una crítica tan fuerte a ciertos colegios que no defienden a sus colegiados, porque deberían de hacerlo, es su obligación hacerlo. Pero además de eso, deberían de protegernos para futuro, es decir, los abogados, los médicos, los ingenieros agrónomos, el colegio de ingenieros, lo que busca o lo que debería de buscar es también proteger a su profesional cuando llegue a la edad de ya no poder ejercer su profesión. Eso es lo que se busca. Y artículo 1 de la ley de colegiación, esa por favor me hacen favor la próxima semana de traerla, la ley de colegiación, y subrayen el artículo 1 de esa ley. Muy bien. Sigamos. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. En Guatemala, la Corte Suprema de Justicia ha regulado y creado el registro electrónico de notarios, de conformidad con el Acuerdo 41-2002 de la Presidencia del Organismo Judicial. El notario tiene prohibición expresa de usar firma y sello que no estén registrados. Su fundamento legal se encuentra en el artículo 77, numeral 5 del Código de Notariado. Leámoslo de una vez. 77, numeral 5 del Código de Notariado. Al notario le es prohibido, numeral 5, usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Punto. Cuando usted firma y sella en una escritura pública, cuando usted dice debe de ir firmado y sellado, esa firma y ese sello está registrado en la Corte Suprema de Justicia. No es solo porque yo lo quiero hacer o no. A ver, dice... yo tengo un amigo, ley de colegiación profesional, decreto número 34 de la Constitución, así es. Dejó de presentar, ya lo estamos presentando. Muy bien, sigamos. Ser de notoria honradez. Ahora, aquí yo hago el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo probar la honradez? ¿Cómo se prueba que yo soy honrado? La Corte de Constitucionalidad ha emitido extensas sentencias donde explica, no ordena, que la idoneidad y honradez se determina por la conducta de una persona en su vida. Es decir, para probar la honradez podemos tener testigos que en una declaración jurada establecen que nos conocen y que somos honrados. Nuestros antecedentes penales y policíacos también son prueba de eso. No tener sanciones en la Contraloría General de Cuentas también prueba eso. Es decir, cuando usted se examina en su examen técnico profesional, le piden una declaración jurada. Cuando usted se colegia, va y hace su colegiación, su trámite de colegiación en el Colegio de Abogados y Notarios,
Le piden dos actas notariales donde dos personas determinan que lo conocen a usted. Cuando usted presenta su memorial en la Corte Suprema de Justicia, debe ir acompañada de dos declaraciones juradas donde dicen que usted es honrado. Ahí demuestra usted su honradez. Pero la honradez también lo demuestra con sus antecedentes penales y policíacos. Esos documentos acreditan la honradez, a tal grado que cuando usted vaya a sus audiencias penales, estoy seguro que ya lo vio en sus juicios penales, en penal uno y en penal 2, con qué documentos acredita el arraigo, el buen comportamiento de una persona a través de los antecedentes penales y policíacos y cartas de recomendación. Así se demuestra la honradez de una persona. Creo que ahorita van a firmar, ¿verdad? Va, ahorita a las 1:30. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo, listo, ahí estamos. Chat dice, responsabilidad profesional de notario en la continuación de los temas que hemos visto. Sí, son las 9:30. Les doy 5 minutitos para que puedan girar su asistencia y así terminar el tema de hoy. Voy a dejar aquí la pantalla puesta, solo voy a eh, apagar mi cámara. Un minuto más, jóvenes, un minuto más para que puedan llenar ahí su asistencia.
Bueno, sigamos personas, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Inscripción en la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Por qué es necesario inscribirnos en la Superintendencia de Administración Tributaria? Por dos situaciones. Uno, para efectivamente determinar que nosotros somos unos profesionales ante la superintendencia y emitir factura por el pago de nuestros honorarios, pero principalmente porque si no nos inscribimos, no nos venden el papel sellado especial para protocolo, ni ninguna especie fiscal. Realmente esta es una atribución que se ha tomado la Superintendencia de Administración Tributaria en virtud de que incluso si usted no cumple con sus obligaciones mensuales ante la Superintendencia de Administración Tributaria, tampoco le venden papel sellado especial para protocolo ni especies fiscales. Entonces la inscripción en la superintendencia es importante para el ejercicio de la profesión. Y por último, la inscripción en el registro de la propiedad. Gracias a Dios, hoy en día existe una gran coordinación entre varias entidades estatales que permiten una mejor forma de gestionar. Y además es una forma más segura para todos los habitantes de la República de Guatemala, que al final y al cabo estábamos viendo que nuestra función es eminentemente de una paz social. En este sentido, inscribirse en el registro de la propiedad sirve para poder operar escrituras en el registro general de la propiedad. Cuando usted va a hacer su juramentación a la Corte Suprema de Justicia, previo a que sea el acto, usted llena 3 formularios. El primer formulario que llena es un formulario que va al registro general de la propiedad, en la cual usted queda registrado con firma y sello. El segundo formulario que usted llena es para el Archivo General de Protocolos, para determinar su apertura o no de protocolo. Y el tercer formulario que usted llena es un formulario que lo determina la Corte Suprema de Justicia en el registro de la firma y sello. ¿Por qué trabajan en conjunto? Porque usted va a ser un abogado y un notario. Y es muy importante, fundamental para nuestro ejercicio profesional el que estemos inscritos ante estas entidades. Porque brindamos la certeza y seguridad jurídica en los hechos y actos que nosotros efectuamos. Bueno. Y aquí lo dejamos el día de hoy. Esta es la clase del día de hoy. A ver si hay preguntas. ¿Qué título ponemos hoy? Dice, ya se lo dijeron ahí. Responsabilidad civil, la continuación de los temas que hemos visto. Así es. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, jóvenes? Por favor, puede dejar un momento la pantalla. En la pantalla anterior. Y subió, y sí, ya lo quité. Pero pues. Buenos días, licenciado. Yes. Solo con una consulta. Respecto a la asistencia de los que no vamos a participar en la actividad, ¿cómo procederá la semana pasada? Es que yo no pude asistir por mi trabajo, entonces tengo entendido que usted iba a dejar alguna tarea, pero no sé si me quedó bien claro a mí esa situación. Perdón. Es que no sé si yo le entendí bien, pero la semana pasada los compañeros que asistieron a la actividad tienen asistencia, pero los que no participamos, ¿cómo procede nuestra asistencia en ese sentido, perdón? Pero yo tengo entendido de que fue la misma administración la que determinó que no hubiera clase, por lo tanto, No vale la asistencia ese día entonces, por esa razón. sí, yo no me voy a complicar la vida. Ah, bueno, gracias. No me la complico, no, 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 no vale la pena. Bien, jóvenes, Lick, perdón, solo para recordarle de mi constancia. Ah, sí, yo le tengo una constancia a una persona, es cierto, y ya la tengo hecha. La dejé en la casa, va, en la oficina.
pero lo voy a anotar y muy temprano se la voy a enviar, ya la tengo hecha. ¿Para qué complicarnos la vida? ¿Para qué complicarnos la vida, jóvenes? Nunca es bueno complicarse uno la vida y mucho menos a los estudiantes que ya estar un domingo de 8 a 10 ya es complicado, pero, pero bueno, espero yo que trabajen listo para ir a ver ganar los rojos, Lex. Sí, primeramente ellos ganen los rojos, perdemos contra los cremas, pero ¿qué se puede hacer? Y también esperando que los cremas eh, remonten contra Chuapa ese 2-0. ¿Por qué? Porque es importante que los rojos y los cremas pasen. Es importante, es importante. Bueno, aquí hablamos de todo, ¿verdad? Listo, fue un gusto haberlos saludado el sábado. Gracias, Fabio. Sí, ahí estuvimos ahí. Yo no puedo ir al estadio, tengo que ir a trabajar, pero los que vayan a ir al estadio ya saben que estamos a la orden. Jóvenes, que Dios los bendiga. Ahí sí, como dijo mi ex, no eres tú, soy yo, me tengo que pasar a retirar. Que tengan bonita mañana. Feliz domingo, jóvenes, que Diosito quede con ustedes. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gusto. Buen Buena día. tarde. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Dios, jóvenes, que estén muy bien. Ay, no, joven. Ay, Buen día, Lee. Dios, suma mucho gusto. Gracias, Link. Que va bien, jóvenes. Descansen, descansen, descansen.